en principio, realmente, como dije antes, a nivel la velocidad de carga, tener una buena velocidad de carga en una web es bueno, pero evidentemente hay un objetivo. Tiene que haber una razón y la velocidad de carga, tener una buena velocidad de carga nos ayuda en 3 puntos. Hay 3 puntos que yo considero importantes, que por un lado es la usabilidad, que a su vez mejora la conversión. Esto lo comenté en el DMD de Madrid, porque era muy orientada a conversión. De hecho, allí comenté una serie de ejemplos prácticos de grandes empresas del sector como eBay, como Alibaba, empresas sobre todo orientadas al, perdón, no era Alibaba, AliExpress, orientadas al e-commerce, y después también en los buscadores que viven de la publicidad, Bing, Google, y también aplicando ciertas, digamos, prácticas, mejorando la velocidad de carga, consiguieron pues mejoras en lo que es usabilidad y en conversión o mejorar la experiencia de usuario general. Yo estas 3 cosas son las principales que considero que es importante. Por un lado está la usabilidad y la conversión. Por otro lado, aprovechar mejor el crowd budget, el presupuesto de rastreo asignado por Google. Y por otro lado, reducir el consumo de recursos de la web en el servidor, con el consecuente ahorro, vamos a decirlo así, de dineritos, vamos a llamarle por su nombre. Esto siempre ayuda, y además que si reducimos el consumo de recursos de la web en el servidor, también vamos a conseguir una estabilidad adicional, es decir, que ante un pico de tráfico o cualquier tipo de problema relacionado con los recursos, no se caiga la web. Además de todo eso, hay que tener en cuenta que el usuario quiere que la web cargue rápido siempre. Es decir, eso es una necesidad, digamos, básica hoy en día. Es decir, el usuario le da igual que la gente, es decir, tener un móvil sin cobertura y estar entrando en una web que si no carga rápido va a salir y va a entrar a la siguiente. No va a ser, digamos, no va a entender la situación. Esto es la mayor parte de los casos. La gente no quiere esperar y no quiere esperar nunca, bajo ningún concepto. Entonces, al aplicar técnicas VPO y en lo que se ha tornado hoy en día el VPO, es en que tiene que adaptarse a todas las situaciones. Es decir, las técnicas tienen que ser tan radicales que tienen que adaptarse a todas las situaciones. Esto en muchos casos pues, incluye cambios de la arquitectura en la web, cambios relacionados con la forma de desarrollar, y muchas veces que cosas que antes eran opcionales o fueron opcionales en algún momento, como los sistemas de caché, ahora son totalmente necesarios para conseguir una buena velocidad de carga. Pero es que además, cosas que antes pues, no se llegaban a aplicar porque, bueno, eran un rollo, vamos a decirlo así, como por ejemplo escalar las imágenes, ahora es muy necesario hacerlo, porque si no, pues tendremos un problema en lo que se refiere a la velocidad de carga. Eh, lo de aprovechar mejor el crowd budget es una cosa que recalco mucho últimamente, y es que esto es un experimento real, esto que vemos aquí. Es un experimento bueno, que hicimos aquí en Radio Networks, y bueno, como veis, esto es el resultado, está publicado también en nuestro blog, en el blog de Radio Networks, es el resultado de sacar peticiones, desencolar JavaScript y CSS que no se usaban en diferentes partes de la web, con lo que conseguimos que la web fuera muchísimo, muchísimo más simple. Además, también aplicamos técnicas de minificación, que vamos a explicar después lo que son, y conseguimos que esos CSS y esos JavaScript que Google tiene que interpretar sean muchísimo, mucho más simples, y que en consecuencia Google sea capaz de ver más páginas de nuestra web. Se traduce pues, en una subida de las páginas rastreadas, como veis, subiendo, y bueno, esta gráfica vamos a omitirla un poco, porque tampoco es muy lógico lo que hizo aquí, pero una estabilización de los tiempos de descarga de la página, pues que han ayudado, se ha traducido en visitas. Eso es lo que quiero transmitir. No puedo decir exactamente en cuántas, porque se han seguido aplicando otro tipo de cosas, pero se ha traducido en visitas, es decir, ha mejorado. La tercera parte
la que a mí más por lo que empecé al principio en temas de velocidad de carga, de VPO, es que aplicando técnicas de VPO conseguimos reducir el consumo de recursos. No todas las técnicas VPO ayudan a reducir el consumo de recursos de WordPress en el servidor, pero al igual que no todas las técnicas VPO ayudan a aprovechar mejor el Kral budget. Pero bueno, sí que se consiguen ciertas mejoras, vamos a llamarla así, si aplicamos todas las técnicas VPO que podamos, vamos a conseguir mejoras en general en toda la web. ¿Por qué es importante conseguir que nuestra web consuma menos recursos? Porque, evidentemente, la primera es que vamos a ahorrar mucho en lo que es hosting, en servidor. Vamos a tener una web muchísimo más estable, como he dicho antes, frente a picos de tráfico, ataques, avalanchas. Y a igualdad de recursos, vamos a llamarlo así, a igualdad de pasta, vamos a conseguir pues lo mismo. Es decir, y esto normalmente también se traduce en velocidad de carga. El punto básico, digamos, lo que hay que transmitir en cuanto al VPO es que un sitio web, si aplicamos técnicas VPO, va a tardar mucho menos en cargar y con el mínimo impacto en el rendimiento del servidor. Entonces, con eso, evidentemente, pues ya es una razón para aplicarlas. En esta presentación, después de esta pequeña introducción, voy a explicar 12 técnicas muy pasadas por encima, como quien dice, porque creo que solo tengo, no sé, 25 minutos, 20. Voy a aplicar 12 técnicas, bueno, explicar 12 técnicas por encima, 12 técnicas que hoy en día creo que son relevantes, muchas de ellas son conceptos más que nada, y que, bueno, aplicándolos, pues mejoran bastante toda la parte de velocidad de carga. Empezamos por el principio, por lo más básico que yo considero, que es el sistema de caché. Hace tiempo se decía que, bueno, que un sistema de caché no era necesario, que solo si había problemas de algún tipo. Hoy en día un caché es necesario siempre. Es decir, sin caché una web no es viable, bueno, puede ser viable siempre que no tenga tráfico, pero cuando hay mucho tráfico, los consumos de recursos, lo primero, se dispararían sin caché. Y lo segundo, el tiempo de espera para que se procese todo el código de la web es mucho más alto que con un sistema de caché. En webs complejas podemos ganar pues, un 300% de velocidad. En WordPress pues, hay muchos plugins, hay plugins de todo tipo para implementar caché. Nosotros lo que hacemos es siempre recomendar los mismos. De hecho, siempre trabajamos con 3 plugins. Tenemos VP Rocket, que es premium. Para nosotros, a nivel tiempos de carga, es nuestro favorito. De hecho, tenemos en nuestro blog algún benchmark de plugins de caché. Voy a ver si lo puedo enseñar. Esto es una tabla que hicimos en su momento, una gráfica con los tiempos de respuesta de los diferentes plugins de caché. Este primero es VP Rocket y a partir de ahí están todos. Más o menos es una prueba que a día de hoy posiblemente ya esté desactualizada, ya que este artículo creo que es de 2015, 2016, pero tiene que ser de principios. Y bueno, realmente hemos elegido estos 3 y usamos estos 3 porque VP Rocket es una alternativa premium y mucha gente no quiere pagar por un plugin de caché. VP Fastest Caché lo sustituye en esos casos donde el cliente o el usuario no quiere pagar por ese plugin de caché. Y además está V3 Total Caché, que es como una suite completa de optimización para WordPress, pero que en muchos casos es matar moscas a cañonazos. Entonces, en blogs, bueno, webs WordPress con mucho tráfico, mucha carga, que se usen sistemas de caché avanzados, como por ejemplo pueden ser Memcached o Redis incluso, cachés de objetos en RAM se llaman, pues vamos a necesitar V3 Total Caché porque es el más compatible, el que más opciones ofrece en este sentido. Después, por otro lado, VP Rocket para mí es la mejor solución, tiene muchos módulos, permite implementar un CDN, tiene módulo de
Minifi y combinado bastante potente. Además tiene soporte al ser premium y su licencia pues tampoco es tan cara. Son 39 euros para una instalación y 99 creo para todas las que queramos. Entonces es bastante potente y yo personalmente creo que compensa bastante. VP Fastest Caché también tiene una versión premium, pero bueno, la gratuita nos permite bastantes cosas y como caché es una buena alternativa a VP Rocket. La parte de minificar y combinar CSS y JavaScript, esto es algo muy importante hoy en día. El problema es que minificar en sí se traduce en reducir el tamaño. Vas a sacar comentarios, sacar saltos de línea, espacios innecesarios, cosas que no se interpretan, pero que van en la hoja de estilos o en el script JS. ¿Qué pasa? Que esto, si lo hacemos manualmente, debemos saber lo que estamos haciendo. Y si no lo hacemos manualmente, lo hacemos de forma automática, pues con un plugin o algo, la mayoría de los plugins suelen fallar en esto. Debemos hacer muchas veces prueba de error hasta encontrar el problema, vamos a decirlo así, o lo que afecta para que se nos desmonte la web al activar una de las opciones de minificado de un plugin como AutoOptimize, como VP Rocket o como VP Fastest Caché, perdón, o como V3 Total Caché. Combinar, por otro lado, es unir varios archivos en uno. Esto se hace con el JS y con el CSS y volvemos a lo mismo. Es una práctica que manualmente para hacerla necesitamos una serie de conocimientos de CSS y JavaScript y HTML. Y para hacerlo de forma automática, pues tenemos el problema de que también puede fallar, pues porque una de las razones es porque los temas y plugins actuales son muy complejos, insertan muchos elementos, cada día dan más opciones desde una interfaz, pero la desventaja, vamos a llamarla así, viene siendo que es mucho más difícil manipular su funcionamiento siguiendo unos patrones como siguen este tipo de plugins. Yo normalmente, aunque, a ver, yo no soy programador y aunque lo fuera, vamos a decir que hay que echarle muchas pelotas para hacer manualmente una minificación o una combinación tanto en CSS como en JavaScript en un tema que no hemos desarrollado nosotros, es decir, que está desarrollado por un tercero. La documentación para desarrolladores suele ser nula, más o menos, sobre todo en temas de Denforest y demás. Entonces, claro, nos encontramos en un panorama muy complicado a la hora de hacer una manipulación manual de esos archivos. Para eso, pues tendría que meterse una persona a estudiarse el tema de arriba abajo y más o menos saber por dónde tirar. De forma automática, nosotros siempre recomendamos o AutoOptimize, que es un plugin específico para eso, aunque bueno, VP Rocket o V3 Total Caché también lo permiten hacer. Yo el de V3 Total Caché no lo suelo recomendar porque es bastante avanzado, pero AutoOptimize es una muy buena opción. La carga asíncrona es otra cosa que suele mejorar bastante. Yo empecé a experimentar con la carga asíncrona a raíz de una investigación que estaba haciendo de cómo aprovechar mejor el crowd budget. Y lo que vi básicamente es que, bueno, el funcionamiento general de la carga asíncrona era muy parecida al domain sharding, a la carga paralela de peticiones. Entonces, decidí investigar un poco más, vi un par de artículos, uno de Nasir Turrado, donde explicaba que a la hora de aprovechar el crowd budget, la carga asíncrona ayudaba bastante, hacía una demostración, estaba bastante bien y empecé a hacer carga asíncrona, probar carga asíncrona en blogs que tenía sueltos por ahí. La verdad es que es una técnica bastante desconocida que se está empezando a aplicar por defecto, pero que todavía falta mucho para que se aproveche al máximo. Como veis en el esquema, pues elimina muchas esperas innecesarias al cargar, pues en lugar de en serie, de forma paralela, sobre todo la parte de los scripts, aunque para configurar una carga asíncrona eficiente, pues debemos trabajar mucho, es decir, saber mucho lo que estamos cargando, las dependencias y demás. Esto se hace mediante plugins, es decir, existen plugins, pero de hecho VP Rocket lo permite hacer y V3 Total Caché también, permiten configurar la carga asíncrona y si no hay un plugin que ya está algo desactualizado, que se llama Async JS and CSS, que también lo permite hacer.
La compresión gzip es algo también que se suele recomendar. La gente lo conoce porque sale en PageSpeed, es una de las recomendaciones de PageSpeed. Básicamente todos los contenidos que se envían al cliente, al visitante, vamos, al navegador, se envían comprimidos. Con el protocolo, el formato gzip, que permite una descompresión muy rápida. A nivel rendimiento del servidor y del navegador es mínimo el impacto. Y bueno, conseguimos, si nuestros archivos son muy comprimibles, como por ejemplo los archivos en base texto, llámese HTML, CSS, JS, etc., incluso PDFs, vamos a decirlo así, imágenes no comprimen tanto, pues a la hora de enviar los comprimidos se consiguen bastante mejora. De hecho, lo siguiente que tengo es un ejemplo, que ya lo puse en el DPD de Madrid, lo he sacado bastante a la luz porque me ha impresionado mucho, y es que Netflix ha conseguido ahorrar un 43% del ancho de banda y ha mejorado la velocidad de carga un 25%, solo activando la compresión gzip. Evidentemente, no todos vamos a tener los mismos resultados porque la cantidad de tráfico que tiene Netflix ya solo en la parte web, porque esto estamos hablando en la parte web, no estamos hablando en lo que son los vídeos, las películas o el contenido de Netflix en sí, sino de la parte web que se carga tanto en la aplicación como se carga en diferentes partes del entorno. Las imágenes es algo que siempre toco, es decir, es algo que hoy en día el 99%, bueno, suelo decir el 99,99999% de los autores de sitios web pues no optimizan las imágenes ni ajustan las dimensiones antes de subirlas. Esto es un error, es decir, ajustar las dimensiones es muy importante, ya que una imagen del tamaño de un tráiler, si se va a mostrar al tamaño normal, pues no tiene ningún sentido subir una imagen en 3000 por 3000 cuando el máximo hueco que tiene nuestra web para mostrar una imagen sea de 1000 por 1000. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, en este tema creo que es bastante importante, digamos, controlar esto antes de subir las imágenes y después, aún así, se pueden optimizar automáticamente al subir. Esto es algo que lo podemos hacer mediante plugins. Nosotros trabajamos con varios plugins para esto. Por un lado, recomendamos EWW Image Optimizer como alternativa gratuita. Y después usamos y recomendamos Imagify, que es de los creadores de WP Rocket, como alternativa premium. Imagify es muy, muy, muy potente. Es decir, son dos herramientas de optimización, compresión de imágenes, vamos a llamarlo así, muy potentes. Cada una tiene su forma de trabajar, cada una tiene sus propios algoritmos, vamos a llamarlos así, pero en calidad de imagen, a igualdad de compresión, yo prefiero Imagify. Es de pago, sí, pero realmente compensa. Y después está Insanity, que nos ayuda a solucionar el problema que tenemos de que la mayoría de la gente sube las imágenes sin escalarlas. Insanity lo que hace es, tú le especificas unos valores máximos de tamaño y cuando subes una imagen, lo comprueba el tamaño de la imagen y ajusta a los máximos configurados en el plugin. Es decir, hace un escalado hacia abajo. Si esto lo combinamos con, por ejemplo, Imagify o EWW, pues conseguimos que esas imágenes estén muy, muy optimizadas y ajustadas a nuestras necesidades. La implementación de un CDN es algo muy, muy, muy importante. Yo lo considero hoy en día algo de lo que más interesa, sobre todo porque Internet hoy en día es muy global. Los blogs de España, por ejemplo, tienen tráfico, muchísimo tráfico de América Latina y, claro, necesitamos que esos contenidos se sirvan igual de rápido allí. Además, a la hora de cargar una web, hay muchos, sobre todo en habla hispana, la mayoría de los CDNs pues, no están preparados para América Latina aún, tienen muy pocos puntos de presencia allí, pero aún hay CDNs, que algunos lo voy a mostrar ahora, que sí que tienen puntos de presencia en América Latina, realmente los usan y nos ayudarán a que nuestros contenidos allí sean servidos mucho más rápido. El único CDN gratuito que merece la pena es Cloudflare. Cloudflare es conocido, creo que por la mayoría de gente, es un CDN que funciona como proxy inverso. Tiene muchos puntos en América Latina, es recomendado para tráfico hispanohablante, vamos a decirlo así en general. El único problema que tiene Cloudflare, a grandes rasgos, es que a veces no es lo suficientemente estable
Tampoco he podido probar en la versión de pago si mejoraba la estabilidad. Es algo que aún no he podido comprobarlo porque no me ha cuadrado, simplemente no me ha coincidido. Pero bueno, es su mayor problema. Si no, sería el CDN perfecto, vamos a decirlo así. Nosotros recomendamos estos 4, Cloudflare como modalidad gratuita. Es una excelente opción. Después recomendamos KCDN por su flexibilidad. CDN 77 porque para América Latina es uno de los mejores que nosotros lo hemos probado a conciencia. Y CloudFront porque es de Amazon, forma parte del stack completo de Amazon y la verdad pues llama bastante la atención su funcionamiento y su flexibilidad. Después, bueno, añadir como parte final que con VP Rocket o V3 Total Caché podemos implementar cualquier CDN, simplemente debemos tener la cuenta y configurarla con los parámetros que nos dan en los respectivos CDNs. Los query strings es otra cosa desconocida por mucha gente, pero que ayuda bastante y que, bueno, nos ayuda a mejorar toda la parte de cacheo de contenidos. Es decir, hay algo que muchas veces no se comenta. Teóricamente estas versiones pues no ayudan mucho, vamos a decirlo así. Teóricamente sirven para algo, pero en la práctica no sirven para nada. Entonces, si nosotros sacamos esto, vamos a conseguir una cosa. Y es que en muchos sistemas, como por ejemplo un Proxy Inverso Engines, los archivos estáticos que llevan la versión aquí no son cacheados. Es decir, estos no los cachea el proxy inverso, con lo cual podemos perder algo de eficacia de ese proxy inverso caché. Podemos, digamos, tener otro tipo de proxy o caché que esto realmente lo caché igual, pero en lo general, por ejemplo, Cloudflare, que es el sistema donde esto más impacta, estos archivos no los va a cachear nunca. Entonces, desactivar esto es muy importante. Esto se puede hacer de 2 formas. Hay plugins que lo permiten hacer, como Async JS CSS, VP Rocket, sino con una función en el Functions, en WordPress, en el Functions del tema activo se pueden desactivar sin ningún tipo de problema. En WordPress tenemos otro problema más, voy a ir apurando porque creo que se me acaba el tiempo. En WordPress tenemos otro problema más y es que el API Hearbit es un API que, bueno, que genera una serie de consultas, lo usa mucho WooCommerce, lastra mucho WordPress, es decir, genera un consumo de recursos alto y además normalmente en hostings lentos puede ralentizar el tiempo de carga. Esto hay muchas formas, hay 2 formas de mitigarlo a grandes rasgos. Una es controlar el funcionamiento del API Hearbit. Se usa un plugin que se llama Hearbit Control para ralentizar. Este plugin lo que hace es manipular el functions PHP, declarar una serie de funciones que van a controlar esos pulsos, hacer que se ralenticen y, por lo tanto, bajar el consumo de recursos. Otra cosa que podemos hacer también es implementar un OP caché en el servidor, en caso de tener un VPS dedicado, o contratar un hosting más potente, porque esto tira todo de recursos de CPU del servidor. En WooCommerce es muy complicado controlar esto por el tema de que los temas cada vez son más complejos. El API Hearbit lo que hace es controlar toda la parte de Ajax, de código Ajax que se usa para dinamizar una web, para cargar datos sin necesidad de recargar la página, y hoy en día pues eso se está convirtiendo en una dinámica muy usada. Entonces se usa mucho el API Hearbit. Activar el caché de navegador también es muy importante, ahorra bastantes recursos, se ahorran peticiones. Esto se puede hacer desde el htaccess de Apache o desde los archivos de configuración de Nginx, depende del servidor, normalmente en hosting compartido. Si lo hacemos en el htaccess de la web, lo solucionamos, es decir, lo activamos. El caché de navegador no tiene ningún tipo de complicación, realmente lo único que hace es guardar en el navegador del visitante archivos para las siguientes visitas, es decir, para que no tengan que ser cargados en las siguientes visitas, y no tiene mucho más. En principio, con una simple bloque de código en el htaccess estaría activado. El domain sharding o carga paralela es algo que, bueno, realmente sirve para cargar varias peticiones a la vez. Realmente se usan varios subdominios
para que carguen varias peticiones a la vez. En lugar de cargarse en serie, se cargan, por ejemplo, si tenemos 5 subdominios, 5 peticiones al mismo tiempo, con lo que aumentamos el flujo y en webs que carguen muchos elementos, por ejemplo, muchas imágenes hacia abajo, pues conseguimos que la web cargue de una forma mucho más ágil. Esto si lo combinamos con un CDN, pues conseguimos mucha más eficiencia, ya que el peso el impacto de esas cargas paralelas se las comerá el CDN. Plugins como V3 Total Cache o VP Rocket pues permiten hacer este tipo de configuración, y si no, hay un plugin que justo se llama Domain Sharding que también permite aplicar esta configuración. El concepto a grandes rasgos es este. Esto es una imagen del blog de KCDN y el concepto pues sería esto, varios subdominios sirviendo contenidos estáticos de la web. Mejor PHP 7 que PHP 5. Esto, pues en esta gráfica creo que ya se ve todo. A nivel rendimiento, pronto voy a publicar un informe sobre eso. Realmente ha sido un salto brutal. A igualdad de recursos, en PHP 7 se consigue mucho más rendimiento, tiempos de carga mucho más rápidos al procesar lo mismo, porque esta es una gráfica que pretende mostrar eso, que se consiguen velocidades pues, hasta un 300% más que con PHP 4. Y por último, HTTP2 hoy en día es muy importante, a pesar de que poco a poco se va implementando, aún no está totalmente implementado. Creo que ha sido una mejora radical en el protocolo en sí, es digamos, la mejora más, el salto más grande que he visto en este tipo de cambios en protocolos, sobre todo en lo orientado a VPO, y pronto va a empezar a notarse bastante, sobre todo en webs que carguen muchas peticiones o que carguen, digamos, peticiones a archivos muy grandes, donde pues imágenes grandes o demás. La mejora viene por una característica que se implementa nueva que se llama multiplexación, y que, bueno, a grandes rasgos es que antes se realizaba un proceso de conexión, desconexión para cada petición, y ahora mismo pues puede mandarse más contenido en la misma petición y de una forma mucho más optimizada para lo que hacia donde hoy han avanzado los contenidos, que las webs tienen muchas peticiones. Lo malo, que HTTP2 solo funciona con SSL y que aún se están actualizando servidores web para que sean compatibles con HTTP2. Entonces, de aquí a un año posiblemente podremos ver que que todas las webs que usan HTTP2, es decir, que usan SSL, tienen ya y son compatibles con HTTP2, pero por el momento, pues estamos algo jorobados. Hay esto lo puse como imagen, pero ya va a ser lo último que voy a mostrar. Aquí se puede ver la diferencia de una carga con HTTP 1.1 y HTTP2. Esto es una página pública. Esto es una imagen formada por muchísimas imágenes, cuadraditos cada uno de estos. Y bueno, se ve pues claramente cómo carga de una forma mucho más rápida con HTTP2. Y bueno, esto ha sido todo. Creo que he acabado en tiempo.